ya salió Arturo. ¿Qué pasó con él? Bueno, esta historia empieza vamos a empezar una nueva serie con los jueces. Esta historia es el primer juez. En el tiempo de los jueces, lo que pasó es que los hijos de Israel no hicieron correr a todos los habitantes de la tierra prometida, sino dejaron a las naciones para que estuviera con ellos. Y Dios se enojó con ellos y dijo, estas naciones van a estar con ustedes y van a ser tentación a ustedes para que caigan. Entonces, en los jueces, los hijos de Israel caminan con Dios y luego caen lejos de Dios y luego se arrepientan y siguen con Dios otra vez y luego se caen lejos de Dios y es un ciclo vicioso de los jueces. Este es el primer juez. Entonces, vamos a empezar con esta historia con oración. Bendito Dios, pedimos que nos ayudes hoy con tu palabra. Vamos a estar platicando sobre ello. Necesitamos que tú nos apoyes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, y aquí va la historia de la palabra de Dios. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal, de Acera. Entonces el Señor los entregó a los hijos de Israel en la mano de Cusán Sirataim, el rey de Mesopotamia, y sirvieron al rey de Mesopotamia 8 años, sirvieron 8 años, y luego los hijos de Israel clamaron al Señor, y el Señor los oyó, y los mandó un libertador para librar a los hijos de Israel. Él era Otoniel, el hijo de Cenaz. Él era el hermano menor de Caleb. Y el espíritu del Señor cayó sobre Otoniel y él juzgó a Israel. Y déjame ver aquí. Y él salió a la batalla y él prevaleció contra, ¿cómo se llama ese? Cusán Rizatim, el rey de Siria, y lo ganó y Dios le dio la victoria. El pueblo de Israel tenía paz por 40 años y murió Otoniel y el pueblo de Israel hizo lo malo en los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció la mano de Eglón, rey de Moab, y entregó a los hijos de Israel en la mano de Eglón, rey de Moab. Así termina nuestra historia hoy. Muy interesante. El ciclo de los hijos de Israel. Vamos a decirlo juntos, esta historia no vamos a pedir voluntario porque es una historia, aunque sea cortito, tiene nombres difíciles, ¿verdad? Entonces, hicieron pues los hijos de Israel. ¿Qué hicieron en los ojos del Señor? Lo malo. Lo malo en los ojos del Señor y Se desató la ira de Dios. olvidaron al Señor su Dios. Ajá. ¿Y sirvieron a qué? ¿A qué sirvieron? A los Las estatuas de cedra. a los imágenes de Baal, De cera. de cera. Ajá. Entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y los entregó en las manos de Cusán Sirataim. ¿Y qué era su posición en Mesopotamia? Rey. Era el rey de Mesopotamia. Cusán Sirataim, rey de Mesopotamia. ¿Y cuántos años servía a los hijos de Israel? 8 fueron entregados por 8 años a ellos. Sirvieron al rey de Mesopotamia 8 años. ¿Y qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron al Señor. Clamaron al Señor y el Señor los Escuchó. los oyó y él mandó un libertador. Él era Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Y qué relación tenía con Caleb? Y hermano menor. El hermano menor de Caleb. Y el espíritu del Señor cayó sobre él y él empezó a hablar con lenguas y cantar y danzar. No. No.
¿No? Empezó a juzgar. El Espíritu del Señor cayó sobre él y él juzgó a Israel y salió y peleó contra Un Siria. rey. El rey de Siria. Cusán, ¿cómo se llama este cuate? Risataim, el rey de Siria. Siria y probablemente de Mesopotamia. Ujú. ¿Y quién ganó la batalla? ¿Otonia? Otoniel prevaleció contra él y el Señor le dio la Victoria. victoria. La victoria a los hijos de Israel. ¿Y cuántos años tenían paz? 40. 40 años tenían paz. Y luego de 40 años, ¿qué pasó con Otoniel? Falleció. Falleció. ¿Y qué pasó cuando falleció Otoniel? Los Lo hijos enterraron. de Lo Israel olvidaron de hicieron Dios. Lo malo. lo malo contra el Señor. Delante. Y el Señor fortaleció La la mano mano de Eglón, rey de los moabitas. Contra Israel. los moabitas. Moabitas. Qué interesante. Mm. ¿Cómo podría haber sentido Dios que su pueblo amado, escogido, le sirve y luego cae? Y luego otra vez lo mismo. ¿Cómo podía haber sentido Dios cuando él ve Ay. eso? Oh. Frustrado. Frustrado, Bravo. bravo. Hermano Arturo o Jorge. Decepcionado, Decepcionado. triste. Sí, yo creo que sí, triste. Buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches. Buenas noches, hermano. Bueno, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y de Acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó en las manos de Cusán Reasatam, rey de Mesopotamia. Los hijos de Israel, y mira, no fue muchos años, porque Otoniel era el hermano menor de el hijo de Cenaz, entonces no eran muchos años. Tenían la ley de Moisés, ¿no? Tenían todos los milagros que pasó en el desierto. Sí. Porque era hermano de Caleb, ¿no? Era hermano de Entonces Caleb. a lo mejor estuvo en Ajá. cuando conquistaron ahí en Israel. Puede ser que era chamaco, era un jovencito, puede ser. Ajá. Sí, era hermano menor, pero no sabemos si era muy joven. Puede ser que era muy joven, que su papá muy tarde en la vida tenía una niña que, quién sabe, pues no sabemos. Ujú. Pero, ¿qué impacto tenía todos los milagros que Dios hizo Ujú. con Moisés en el desierto? Todos los milagros de Josué y la conquista. ¿Qué impacto tenía sobre los hijos de Israel? Mm. Poco impacto tenía porque volvían a caer. Ujú. ¿Qué podemos aprender de ellos? De que no tenía mucho impacto en su historia, el legado. Parece que ellos eran muy propensa a seguir los ejemplos de los de a su alrededor. Oh, interesante. Como, sí, A ver, explica un poquito. como ellos, pues obviamente sabían que Jehová era mejor de Baal, ¿no? Uno Parece que piensa sería obvio, ¿no? Y Asera, hacia- pero parece que querían seguir ja, lo que estaban haciendo los demás, ¿no? A ver, ¿ustedes qué opinan? Arturo, Omali o Jorge. Sí,
quiero dar una opinión al respecto de que esto se dio desde el principio, cuando se dio la etapa con los jueces, cuando dice la palabra de Dios que después de que muere Josué, que fue el líder que los llevó a tomar posesión de la tierra prometida, que no se concluyó el trabajo, no se terminó, faltó. Entonces, cuando ya sin el líder Josué, continuaron ellos la tarea de conquistar la tierra, dice la palabra de Dios que era una nueva generación que no conocía a Dios. Y dice que no conocía a Dios, pero no se está refiriendo de la palabra como sabemos nosotros de conocer, de saber quién es Dios, así. O sea, ellos sí sabían quién era Dios. De hecho, conocían la historia, sabían todo lo que pasaron. Muchos de ellos pues son los que nacieron en el desierto, todo lo que pasaron y lo que les contaron sus padres. Pero cuando se refiere que no conocían a Dios, no conocieron a Dios, se refiere que no recibieron la enseñanza como debería de ser, completa, que no solamente de información histórico, los hechos que pasaron, sino que no aprendieron, no fueron enseñados a tener relación, a tener comunión con Dios. A eso se refiere cuando dice que no conocían a Dios, porque sí sabían exactamente su historia, cómo fue. Entonces de allí parte, como no tenían relación y comunión con Dios, como dice la hermana Shirley, que pues ellos eran presa fácil de los enemigos que estaban alrededor, que se dejaban llevar porque no tenían comunión con Dios. No había una verdadera relación con Él y por lo tanto, entonces ellos fácilmente pues cayeron en lo que Dios les advirtió que no deberían de caer. Cayeron en la idolatría y todo lo demás. Sí, porque la historia dice que olvidaron del Señor su Dios. ¿Cómo es posible eso? Pienso que a lo mejor también pasó lo de que ellos esperaban otro tipo de rescate, ¿no? Ellos esperaban en medio de su esclavitud. Antes ellos esperaban otro tipo de rescate y otro tipo de Mesías o de proceso mesiánico, proceso de salvación. Nunca imaginaron a lo mejor que iban a tener que pasar todo ese tiempo allá en el desierto y tener que enfrentar todas esas luchas ante el mar y ante tantas cosas, y a lo mejor ellos anhelaban en cierta manera el bienestar que habían tenido en esclavitud. Y en la esclavitud, pues allá ellos eran de quienes ellos eran esclavos, ellos eran personas paganas que tenían sus dioses paganos y tenían cierto bienestar dentro de su cultura pagana. Entonces, a lo mejor en cierta manera anhelaban eso. Sí, porque la historia dice, olvidaron al Señor su Dios, e hicieron imágenes y sirvieron a Baal y a Asera, las imágenes de Baal y Asera. Aquí tienen Dios verdadero que les rescató de todas las historias que tienen, como con todo, hermano, Arturo, sí tenían toda la historia. Y aquí tienen unas imágenes hechas por sus propias manos. ¿Qué podemos aprender de esas personas? Que olvidaron de Dios y querían servir a algo que podían ver enfrente de ellos. Buenas noches, Hannah. Estamos hablando de Otoniel, el primer juez que está en Israel. Ok, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Gracias. Okay. Te voy a decir la primera parte. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo en los ojos del Señor y olvidaron al Señor su Dios e hicieron
imágenes, hicieron imágenes de Baal y de Acera y los sirvieron. Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Y él los entregó en las manos de Cusán, Arriasatán, el rey de Mesopotamia. Y los sirvieron por 8 años. ¿Qué podemos aprender de Dios que se encendió su ira contra los hijos de Israel? Pues había hecho tanto para ellos y verles ir tras dioses que nada más son imágenes y que no tienen nada de poder, ni amor, ni nada. Sí, Es interesante porque algunos de los milagros de Josué hizo parar el sol y la luna. Y también cayeron del cielo fuego y piedras para matar a sus enemigos. Y la historia dice que olvidaron del Señor su Dios. Era celoso. Celoso, Dios es celoso. Interesante. Podemos aprender de Dios, de que dejó que cayera tanto en ese problema de 8 años de esclavitud. Sirvieron a los mesopotamios por 8 años. Creo que era la manera de él recordarles que él ya los había liberado, que él ya había hecho algo por ellos, que si no se habían acordado de dónde los había sacado, bueno, tengan otra pruebita de esclavitud, a ver si se acuerdan. ¿No te parece un poquito fuerte? Sí. Pues sí, era fuerte, pero... ¿Qué podemos aprender de Dios? Cheryl dijo que es celoso. ¿Qué más podemos aprender de Dios? Que es un Dios que castiga, que enseña también. Que es misericordioso, pero también enseña. Él también enseña y también castiga. Que no le gusta tirar sus perlas a los cerdos. Mira, 8 años servían. Y luego la Biblia dice, la historia dice que oraron al Señor y el Señor los oyó. Y levantó un libertador, Otniel, hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor cayó sobre él y él juzgó a Israel. Tardaron 8 años antes de orar al Señor. ¿Qué impacto tenía su esclavitud a Mesopotamia? Tenían que pagar cada año casi todo a Mesopotamia, que por 8 años. ¿Qué impacto tenía sobre ellos el primer año? El segundo año, el tercer año. Hasta el 8º año ya van a orar. ¿Qué podemos aprender de este pueblo? Solo una suposición. ¿Perdón? Dale, tranquila. Mali, Dale, tú Hannah. primero, luego Hannah. Okay. ¿Cómo decía, Mali? No la escuché. No, tranquila, avance. Ok, muy bien. Repita, Hannah primero y luego Mali, pues. Ah, bueno. Ya me olvidé. El impacto. ¿Qué impacto tenía? Sí, usted primero, y ahí yo me acuerdo. Perdone. No, que pienso yo que como ellos estaban metidos en la idolatría, a lo mejor estos primeros años les rogaron a sus dioses que estaban adorando y no hicieron nada. Entonces ya dijo, no, pues vamos a pedirle al Dios que sí ha hecho algo en algún tiempo. Puede ser. La historia no dice, pues. No, es solo una suposición, sí. Sí, aguantaron 8 años.
antes de Sí, yo clamar. pienso que ellos estaban bastante conformes con, Estaban con conformes lo con que lo hacían. que Tal vez no pasaban. veían el problema en la actitud de ellos. A ver, hermano Tal Arturo, vez le culpaban a Dios nomás de olvidaron la de él. Sí. situación. Mm. 8 años que servían a Cheryl. Y quizás después que vieron que, ups, esto fue un error y que estaba aumentando quizás lo que tenían que pagar y vieron que no estaban, contestaron esos dioses falsos. Quizás tardó un poco también por pena, ¿no? ¿Por qué? No sé si Dios nos, ¿cómo que hemos hecho esto y a lo mejor no nos acepta? Quizás tardó un poco hasta que ellos se humillaron y dijeron, ok, a ver si nos... Es interesante, tú dices que no tenían la humildad de clamar a Dios. ¿Ustedes qué opinan? Mm. ¿Faltaba la humildad de clamar a Dios? La Yo humildad y la pienso que costumbre. 1, 2, 3. Ok, Hannah primero esta vez. antes de que me olvide, sí, yo pienso que también humillarse, pedir ayuda de Dios, todo eso como que requería algo de parte de ellos, algún cambio de actitud o comportamiento y tal vez no estaban dispuestos a hacer esos cambios. No sé. Los cambios. Salir de pecado requiere un cambio. ¿Sí? ¿No? Y requiere salir de la zona de confort y de costumbre, ¿no? A Mm. veces más que de confort es de costumbre, ¿no? Estaban acostumbrados a sus 8 años de estar bajo el yugo de ellos. Mm. Y quizás como iban a tener que romper esas ligas que habían hecho con esa gente y son sus religiones y todo, iban a tener que romper y decir, ustedes están mal, vamos a regresar a las cosas de Dios. Y entonces puede ser como... Bueno, después de los 8 años clamaron al Señor. El Señor los oyó. Podemos aprender de Dios que aunque tardaron 8 años, Él escucha. A ver, con confianza. Sí, pues podemos ver aquí a esa pregunta que Dios es un Dios de misericordia. Tiene misericordia, porque yo creo que en estos 8 años, así como en algunas otras etapas, en otras situaciones, su vida, pues sí, prácticamente como sometidos, no tanto como esclavos, pero sí sometidos por otro pueblo, pues normalmente sufren cada vez más. Llega un momento dado en que lo que están soportando, pues ya no lo pueden soportar. Entonces, es cuando dice que se acuerdan de Dios, porque vimos que primeramente se olvidaron de Dios, ¿verdad? Pero no en el sentido de que olvidar, ya no sé quién es Dios, sino olvidar de dejar a Dios, de darle la espalda, ¿verdad? Pero así como cada vez surge su necesidad o su problema de opresión, de desesperación, cómo son tratados, humillados, todo lo que tienen que soportar, pagar, no sé, impuestos, tributos, todo lo que está haciendo el pueblo enemigo. Entonces llegan un momento en que dicen ya basta, ya. Y por eso es cuando dice allí la palabra que se acuerdan de Dios, porque en realidad
nunca se olvidaron, no, en ese sentido no olvidaron a Dios así, sino que le dieron de espalda, le dejaron de creer y sirvieron pues a los Baales, a los ídolos. Entonces, cuando dice que se acordaron, ¿verdad? Así como se olvidaron, pues se acordaron de Dios y clamaron a Él. Entonces, vemos allí su misericordia y también la fidelidad de Dios, que Él siempre ha sido fiel, Él siempre se ha mantenido igual para ayudar a su pueblo, ¿sí? Él los oyó. Porque dice que los oyó y tuvo misericordia de ellos, Sí. entonces Él actuó. Es muy interesante porque la historia no dice que se arrepintieron. Nada más dice que clamaron al Señor. Qué interesante. Y Dios los oyó de todos modos. Y luego dice, y levantó para ellos un libertador, Otniel, hijo de Sanás, el hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor cayó sobre Otoniel, y él juzgó a Israel. Es muy interesante que la primera cosa que Dios quiere hacer es juzgar. Y los jueces eran líderes morales, civiles, marciales del ejército y religiosos. Entonces, la primera cosa que él hace es juzgar a Israel. ¿Qué podemos aprender de Dios? Que dio su espíritu para que trae justicia a los hijos de Israel. Creo que Dios es un Dios de orden también y que desde el principio nos ha mostrado que todas las acciones deben ser juzgadas. Juzgar no solamente es condenar, ¿no? También claro. juzgar también era poder reconocer cada cosa positiva o negativa que haya hecho el pueblo de Israel. Era necesario que ese momento llegara para que nuevos tiempos empezaran a surgir. Muy interesante porque hay otro texto en la Biblia, un punto de interés aquí, es que el juicio empieza en la casa de Dios. Entonces a Dios le interesa que su pueblo sea justo, hace lo correcto. Sí. Era más, era enseñarles también, ¿no? A ver, explica. Como, bueno, no sé, pero parece que junto con ese de papel de juzgar, decir, esto es bueno, eso malo, como enseñar, ¿no? Enseñarles otra vez quién es Dios. ¿Cómo? Ajá, y lo que necesitaban hacer para que Él les perdonara y les ayudara. A ver, Hannah, ¿qué opinas tú? Sí, yo pienso también que el reino de Dios funciona así, ¿no? Si el pueblo quiere acercarse a Dios o quiere que haya un cambio, bueno, mejor dicho, si quiere que haya un cambio, Dios ayude o actúe, pues primero hay que volver a Él, que hay que ser recto. Se me viene a ya Juan el Bautista que tenía que arrepentirse y ese era como el primer paso para que Dios pueda obrar. Entonces el juicio de Dios incluye el arrepentimiento y la enseñanza, supongo, Cheryl. La convicción del pecado. La convicción del pecado. La enseñanza de la verdad, es lo que dijo Cheryl. Claro. Muy interesante. Gracias a Dios por eso. Sí, creo que Otoniel era una de sus funciones, poder traer a luz todas las acciones que había hecho el pueblo de Israel, poder hacerlos conscientes de todas sus acciones durante estos años. Y después de juzgarlo, la historia dice, salió a la batalla Otoniel contra Husam Resatim y prevaleció su mano contra Husam Resatim y reposó la tierra
Y Dios le dio la victoria, perdón. Primero el juicio, luego la batalla, luego la victoria. Interesante, el hijo menor de Caleb, ese Otoniel, es que salió a la batalla. Después de 8 años que su pueblo estaba bajo un yugo de tributo. Entonces, Mesopotamia tenía más armas, ¿no? Si estaba bajo el tributo de Israel por 8 años, no tenía las finanzas para su ejército. Pero tenía pasión. ¿Con quién tenían que confiar Y entonces? tenían Dios. Ah. ¿Con quién tenían que confiar? ¿En quién tenían que confiar? En Dios. En Dios. Oh. Entonces, Otoniel tenía que salir a la batalla mayormente con Dios a su parte. Podemos aprender de Otoniel, que salió a la batalla. Estaba confiado. Explica un poquito. A pesar de las circunstancias de las que ellos venían, no eran, como dicen, no eran unas circunstancias favorables, pero en quien él había creído y en el que, o sea, del que él había recibido poder, no era cualquiera, él sabía que era la máxima autoridad que no lo iba a abandonar en esa pelea. Sí, porque luego dice que Dios le dio la victoria. Pero Y dice que le dio el poder, ¿sí? ajá, Para dice juzgar, que, y a después ver, dice, el Señor entregó en su mano a Cusán Rizatim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán. A ver, Dios le dio, pues, Pero interesante. le ayudó con su Espíritu Santo, como yo entiendo mal y diciendo eso, ¿no? sí, o sea, No que se él le dio dio primero poder. el poder de juzgar a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también da no solo poder para juzgar, sino para muchas otras cosas. Y es un poder celestial, no es algo que provenga de él mismo. Okay. Y obviamente él contagió eso a sus tropas. Bueno, a la gente que fue. Él no fue solo a la batalla, fue con un ejército, ¿no? Yo supongo que tenía que ir Entonces con un tenían ejército. que Buenas tardes, levantar. Palmira. Déjame Buenas noches, decirte, buenas disculpe la noches. tardanza. Buenas noches, buenas No, no noches. te preocupes. Deja decirte dónde estamos ahorita en la historia. Estamos en la Ya. historia de el primer juez. Y los hijos de Israel habían olvidado de Dios. La historia dice, los hijos de Israel hicieron lo malo contra el Señor y olvidaron del Señor y servían a las imágenes de Baal y de Acera. Y la ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor les entregó en las manos de Cusán, Risataim, rey de Mesopotamia, y los sirvieron 8 años. Y oraron al Señor y el Señor les entregó. El Señor les oyó y les entregó un libertador, Otoniel, hijo de Serás, el hermano menor de Caleb. Y el Espíritu del Señor cayó sobre Otoniel y juzgó a Israel y luego los llevó a la batalla y Dios le entregó victoria a ese Otoniel. Y vimos que el Espíritu Santo le ayudó a hacer la victoria, que le dio primero el juicio y luego la victoria. La última parte de esta historia es muy interesante. Dice que la tierra tenía descanso por 40 años y murió Otoniel. Y los hijos de Israel hicieron lo malo delante de los ojos del Señor y el Señor les entregó en las manos de Eglón, rey de Moab.
tenía paz por 40 años y murió Otoniel. ¿Qué podemos aprender de Otoniel? Que tenía paz por 40 años mientras que él vivía. Lo que vemos allí, de lo que usted preguntaba antes también, como que él escuchaba a Dios, la voz de Dios, y se le dejaba guiar por Dios, y creo que eso continuó y el pueblo estaba bajo la dirección de Dios, por eso tuvieron paz. ¿Y cuando él murió? Ujú. ¿Qué pasaría? ¿No aprendíamos lección de Israel? Ya no le hacían caso, pues ya no tenían a quién seguir, un ejemplo a quién seguir. Las cosas que habían aprendido con el anterior, ellos lo dejaron de lado para hacer una vida diferente. Por eso Dios ya se molestó, los castigó, ¿no? Quizás él, estoy suponiendo, ¿no? Quizás él empezó de 20, de 30 y quizás 40 años, entonces 70. Bueno, quizás él no pensó en que ya era tiempo de levantar otro líder. Pues quién sabe, la historia no dice, nada más dice de que él tenía en paz por 40 años mientras que él vivía. Y cuando murió, pero no vemos que otro líder que él entrenó, que él levantó, tomó. no, la historia no dice carga. que lo hizo. Nada, no habla. Entonces obviamente no había alguien que ellos siguieran como Palmira dijo, ¿no? Sí. Los hijos de Israel tenían la ley de Moisés. Sí, ¿verdad? Sí. Tenían la historia de Josué. Tenían los 40 años en el desierto donde vieron todos los milagros de Dios. Y acaban de ver que cuando claman a Dios y lo sigan, sus vidas son buenas. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué impacto tenía todo eso sobre ellos? Creo que era como un círculo vicioso en ellos. Ellos solo trataban de confiar en lo que veían, porque a Otoniel le veían. Y cuando se desviaron del camino del Señor, se desviaron por cosas que ellos veían, que eran las imágenes, ¿sí? Cuando Otoniel desaparece, al igual que en el tiempo de antes, cuando ya no tienen a quién seguir, ellos volvieron a caer. Tenemos un dicho en México, les gusta la mala vida. ¿Verdad, Arturo? Así dice, ¿verdad? Les gusta la mala vida. La Biblia dice, caminamos por fe, no por vista. Y Male dice que necesitaban ellos a alguien o algo para ver. ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Tenían fe en Dios? ¿Lo conocían bien o no? Es como que estaba diciendo el hermano Arturo en el principio. Adelante. Circunstancialmente, tenían fe circunstancial, por temporadas. Creo que estaban muy dependientes de que alguien les diga qué tienen que hacer. Como dice allí también, cada quien hacía lo que bien le parecía, y si no tenían así un líder fuerte, pues ahí se desordenaron. No tenía, a mi parecer, con lo que hablo, no tenían una fe férrea en lo que es en la palabra, ¿no? En conocimiento del Señor. O sea, parece que ellos han hecho como seguir a Otoniel, seguirlo, pero no de corazón, sino solamente de vista, ¿no? Ah, ya, porque él hace esto, y entonces yo también lo voy a seguir. Porque si hubieran tenido un corazón como el de Otoniel de seguir seriamente al Señor, ellos no hubieran procedido de esa manera. O unos cuantos quizás, ¿no? Pero todos se fueron a hacer lo malo. Entonces no lo tenían bien, como decir, bien arraigado en su corazón la palabra, las cosas de Dios.
En esta historia vimos que Otoniel podía juzgar a Israel, que incluía las enseñanzas de Dios. Y creo que Mali dijo el arrepentimiento de Dios. Y luego Dios les dio la victoria. Hoy en día es importante también las ordenanzas de Dios para seguir una vida recta delante de Dios. Disculpa, ¿puedes repetir otra vez? Hoy en día es necesario que tengamos la justicia de Dios, las ordenanzas de Dios, la palabra de Dios, vaya, para caminar con Él correctamente. Sí, sí. ¿Dónde se puede uno escuchar la palabra de Dios? Mira, actualmente, en el lugar que tú vayas, ahora, como eso sí, pedirle dirección al Señor y que la persona que te hable de Dios sea la real palabra. ¿Me entiendes? Porque ahora tú subes a un micro y encuentras a una persona hablando la palabra de Dios. Hay, pero eso sí hay que tener, ¿cómo se puede decir? Conocimiento de la palabra para tú poder aceptar lo que estas personas están comunicando, hablando de la palabra, porque no todo, como dice, es cierto, ¿no? Eso. Pero sí, ahorita no hay nadie que pueda decir yo no escuché la palabra, bueno, no en totalidad, porque hay lugares muy alejados que no hay, pero por decir dentro de Lima, en otros lugares, Arequipa que yo he ido, sí, ya escucho con más frecuencia la palabra de Dios en cualquier lado que vaya. Okay. Otoniel permitió que la palabra le impacte. Y también los hijos de Israel cuando él juzgaba. ¿Alguna vez en la vida de ustedes se ha impactado la palabra de Dios tanto que les cambió la vida completamente? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Si no, no nos hubiéramos vuelto. Ay, disculpa. Les comparto una historia primero y luego lo abro a todos los demás. Cheryl y yo apenas éramos misioneros. Llegamos a México. Tuvimos varios problemas, pero llegamos a México y tuvimos una niña de unos meses, un mes, creo que tenía un mes, ¿verdad? Y tuvimos una casa y nos dejó entrar el departamento en que vivimos sin haber pagado todo el depósito. Entonces necesitábamos $300 para poder pagar el depósito, ponerle gasolina en el carro, era diésel en esos días. Comprar comida e ir a trabajar por un tiempo. Y Shirley y yo estamos ahí y oramos por eso. Y mi esposa dijo, pero ¿dónde vamos a sacar eso pues? Y yo le dije que tenemos que tener fe que el Señor nuestro Dios va a proveer por nosotros. Y oramos. Y el próximo día recibimos $330 para poder pagar también el diezmo a Dios de los $30 que le debíamos. Pues. Y pudimos pagar la renta y comprar la comida, ponerle gasolina al carro, diésel. Pues. Y todo fue muy interesante. Cómo nos impactó a Dios. Dios nos impactó muy fuertemente. Cuando empezamos a creer en Él y ver que Él es nuestra provisión. ¿Verdad, mi amor? Sí, yo no tenía mucha fe que íbamos a que Dios iba a proveer, pero Andrés me dijo, Dios ha dicho que va a proveer. Entonces, eso es lo que necesitamos. ¿Vamos ahora? Ahorita mi esposa está esperando a Dios una casa para mujeres para poderles discipular después de que salgan del alcoholismo y drogadicción. Gracias a Dios, amén. Estamos orando.
orando. Amén, amén. Eso va a ser real. Hermana Palmira, y tú querías compartir algo, ¿no? Palmira, Se fue. ¿se fue? ¿Otra Se persona fue. quiere comentar cómo Dios les impactó cuando empezaron a creer en Él? Como su palabra. Creo que creer es el punto de partida para que las cosas realmente sucedan, ¿no? Para que la palabra de Dios se haga efectivo en nuestra vida. Teníamos poco tiempo de haber también llegado a Colombia, a un pueblo aquí que se llama Pamplona, y empezó la inquietud porque teníamos la niña de conseguir un carro para movilizarnos. Mi esposo trabajaba a unas 4 o 5 horas más o menos del pueblo donde vivíamos y trabajaba del lado venezolano. Entonces necesitábamos tener algo en que movilizarnos para poder aprovechar el tiempo de fin de semana. Y viene a nosotros palabra de promesa de parte de Dios de un carro nuevo. Éramos nosotros muy jovencitos, éramos muy pollos, que llaman aquí, muy niños. Y mi esposo dice, eso es imposible, como yo no gano suficiente, nuestros ahorros no llegan a tanto, me gusta tal carro, porque ese carro, que el tripoide, que la transmisión, que el espacio, yo dije, pero ese no es un carro nuevo, y Dios dijo que era un carro nuevo. ¿Y cómo vamos a desobedecer si Dios dijo que era un carro nuevo? Y me hacía comentarios como, ay, esta mujer sí es. Vamos a desaprovechar la oportunidad de tener carro solo por creer que vamos a tener un carro nuevo. Y bueno, pasaron las semanitas y no fue mucho tiempo de distancia cuando un amigo de él incluso le llama y le dice, ¿usted quiere tener un carro nuevo? Entonces dijo, no, pues sí, yo quisiera, pero no, eso es imposible. Nosotros queríamos comprarlo en Venezuela, eso es imposible porque hay que entrar en unas colas interminables para que le asignen a uno un carro y hay que pagar por encima del valor porque le hagan el favor que se lo vendan a uno y termina uno pagando doble, triple del precio. Yo no, yo no le estoy preguntando eso, solo le pregunto que si usted quiere tener un carro nuevo. Sí, dijo, ¿cuánto tiene? Creo que fue el que le preguntó que cuánto tenía. Entonces le dio el monto que lográbamos reunir y dijo, le voy a mandar las opciones de carro que hay. Tengo una amiga que trabaja en un concesionario y ella le asigna carros a los militares, pero hubo un lote de carros que no quisieron comprar y hay unos disponibles que ella quiere darle a solo conocidos de sus amigos. Y yo lo llamé a usted. Entonces, alcanzaba exactamente para el carro que aún todavía tenemos. Y la gente no creía, ni siquiera nosotros mismos podíamos creer que estábamos comprando el carro. Y lo compramos a la distancia, enviamos los papeles por fax cuando eso no había todavía tanta tecnología. Y lo compramos cerca de la capital de Venezuela, cerca de Caracas. Y allá teníamos unos familiares y él llamó y les dijo, voy para allá. Yo que viene a vacaciones, no, voy a ir a traerme un carro nuevo de agencia. Ay, usted sí es incrédulo, parece. ¿Usted por qué va a decir que vayan a traerse un carro si aquí ni nosotros mismos podemos entrar en esas listas de compra? Y el Señor se manifestó, fue creer y el Señor nos dio la victoria. Y lo que era imposible para el hombre, por el hecho de creer, se hizo posible para nosotros. Amén, gracias a Dios, qué bonito testimonio. Ah, Qué bueno que no gloria a compraron Dios. ese otro carro, no tendrían dinero para comprar el carro del año, ¿no? Así es, así es. ¿Todavía tienen ese carro? Sí, todavía lo tenemos, es el carro misionero de ahí del Táchira. Ahora se llama el Cuy y él nos acompaña a las aventuras. Ana se ríe. Ana se ríe porque se ha montado en el Cuy. Y tiene un valor sentimental fuerte por eso, porque él tiene él es un testimonio
en la casa de nosotros. Ya no hace el año, por supuesto, eso ya fue en el 2008. Del 2008 ese No, carro. no tiene tantos años entonces. Pero él es ahí nuestro compañero. Amén, ¿Qué tipo de carro es? Es un Spark. Es de esos pequeños de Chevy Chevrolet. Spark, un Chevy Spark. Es un Chevrolet Chevy. Spark. Ajá. Qué bueno, gracias a Dios. Wow. Palmira, ¿ya regresaste? Bonito. Con plásticos nuevos y todo. Compraste un carro del año. Plástico, estaba con en precio usado. plástico. Wow. Palmira, ¿estás? Sí, ya ¿Querías regresé. compartir algo también? No, quería comentar justo lo que dijo Mali, de que la verdad que cuando uno cree y confía y entrega su vida al Señor, las cosas fluyen, las cosas te vienen, o sea, Dios cubre las necesidades, pero en su tiempo y en su momento, ¿no? Y la verdad que así como a mí también me ha ocurrido, ¿no? En mi vida, en algunas cositas que yo le he pedido, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, Palmi, trabaja, hija, cómprate tus cosas, cómprate tu casita, siempre nos decía choza, ¿ya? Pero cómprate tu choza, siempre ten tu choza que es propio, donde tú así duermas en el suelo, comas en tarro y lo que tú quieras, nadie te va a botar. Siempre, ¿no? Entonces decía, pero yo no tengo esposo, no tengo hijo, no tengo como que necesidad y en el trabajo tengo casa, tengo todo. Y después ya cuando me hablaba así mi mamá y nada, ¿no? Lo seguía así. Y tengo una hermana que ya tiene su casa, el primer piso, y el segundo me lo estaba dando por años. Me decía, Palmi, que esto, y me exigía, ¿no? Entonces, ya tanto y tanto, y ahí ya empecé a conocer a Dios. Con Eli, ya empezamos a hablar de Dios, y hacía bastante tiempito que ya estaba ahí conociendo, leyendo, estudiando, y empecé a orarle al Señor, le digo, pero es gracioso, ¿no? Yo le digo, Señor, yo quiero una chocita, como no me gusta cocinar tanto, no quiero cocina, solamente quiero cuarto de estudiar. ¿A poco sí? Está bien acá. Sí, lo pediste así, Dios. Sí, y la verdad que me dio todo, pero menos cocina. O sea, no tengo la cocina. Wow. Pues gracias a Dios por eso, ¿eh? Entonces, Sí, gracias a Dios. Sí. ¿Y cómo fue? Ya. ¿Cómo te lo dio? Ahí mi hermana me dio su espacio, yo le iba mandando el dinero y ella lo construyó. wow. Y la verdad, tengo sala, cuarto, baño, todo. Pero no Y cocina. mi cocina, y no cocina. No Yo cocina. digo, lo que tú pides, Dios te lo da. No. Puro domicilio come la hermana Palmi. Esta historia Pero es graciosa. esta historia está en el libro de Jueces, capítulo 3, versículos 7 a 11, para que lo busquen. Y vamos a estar en el libro de Jueces un ratito, pues, ¿ok?